Hola, ¿qué tal, estudiantes? Pues muy buenos días, un buen día. En esta sesión, bueno, pues continuaremos todavía, a pesar de que estamos en la primera evaluación, pues somos los últimos en presentar evaluación, entonces, bueno, pues vamos a estar aquí, pues abordando ya los últimos temas en estas dos sesiones que nos quedan del primer parcial. Referente, pues ya lo último de la unidad 2, denominado pues el marco jurídico ambiental, donde nos concentraremos pues en un tema principal para comprender cómo se aplica realmente el derecho ambiental en México a través de la jurisprudencia nacional en materia ambiental. Y en sesiones anteriores, pues sí analizamos primero pues que el derecho a un medio ambiente sano, que fue pues prácticamente lo que estuvimos revisando, también la legislación ambiental mexicana, y pues hoy daremos paso a ya no más centrarnos únicamente en lo que dice la Constitución y las leyes, sino en la forma en que los órganos jurisdiccionales, especialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han interpretado esas normas y les han dado contenido concreto. Y esa es precisamente la relevancia de la jurisprudencia: convertir en mandatos generales en criterios aplicables a casos reales, ¿no? Y el objetivo de esta sesión, pues, es contrastar la legislación ambiental con los criterios jurisdiccionales emitidos en México a partir del derecho humano a un medio ambiente sano, para comprender cómo las leyes dejan de ser solamente normas escritas y se transforman en herramientas, pues, efectivas de protección cuando son interpretadas por estos juzgadores. Y dicho de esta manera, hoy vamos a responder a una pregunta central. ¿Qué ha dicho la Suprema Corte sobre el medio ambiente y por qué estos criterios son indispensables para entender el derecho ambiental mexicano contemporáneo? Y antes de estudiar casos concretos, es indispensable detenernos a comprender por qué este, comprender cómo funciona la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta materia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por sus siglas SCJN, es el Tribunal Constitucional de México. Su función no consiste solamente en resolver conflictos, sino en vigilar que las leyes, los actos de autoridad se ajusten a la Constitución. Y para ello actúa mediante los llamados medios de control de la constitucionalidad. La propia Corte identifica entre los asuntos que le corresponden atender el juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Y esto es muy importante para nuestro tema porque la Suprema Corte no conoce los asuntos ambientales por existir una vía ambiental autónoma dentro de la Corte, sino porque los problemas ecológicos llegan a través de estos medios de control constitucional, y en la práctica los asuntos ambientales suelen llegar de varias maneras. La primera, pues, es la vía del juicio de amparo. El amparo, recuerden que protege los derechos humanos, eh, reconocidos obviamente pues, en la Constitución y en los tratados internacionales, y puede tramitarse como amparo indirecto ante juzgados de distrito o como amparo directo contra sentencias definitivas. Y en ciertos supuestos, la Suprema Corte conoce el recurso de revisión o atrae asuntos por su importancia y trascendencia. Y esto ha sido decisivo en materia ambiental porque muchas personas, comunidades y organizaciones han acudido al amparo para reclamar afectaciones al medio ambiente sano. Además, la reforma de amparo amplió el acceso a este medio al reconocer la posibilidad de promoverlo también desde su interés legítimo colectivo, lo cual ha sido crucial, sobre todo en conflictos ambientales. Otra vía, pues, son las controversias constitucionales. Esto sirve para resolver conflictos entre poderes o entre distintos
o entre distintos órdenes de gobierno cuando se considera que hubo invasión de competencias o violación a la Constitución en materia ambiental. Esto es particularmente, pues sí, relevante porque el ambiente es un campo concurrente, interviene federación, entidades federativas y municipios. Por ello, varios conflictos ambientales también son conflictos de competencias, ¿no? Otra tercera vía son las acciones de inconstitucionalidad que permiten impugnar, pues sí, normas generales como leyes, reglamentos o decretos cuando se considere que contradice la Constitución. Y esto es muy útil para revisar normas que pueden disminuir niveles de protección ambiental o afectar, ¿no? Derechos vinculados con el ambiente. Y ahora bien, como se vuelve obligatoria la interpretación de la Corte, la Suprema Corte de Justicia explica que sus resoluciones constituyen jurisprudencia cuando cumplen la votación exigida y al menos 8 votos en pleno, 4 votos en salas. Y asimismo, pues la jurisprudencia emitida por la Corte resulta obligatoria para diversos órganos jurisdiccionales del país. Los criterios y precedentes se difunden en el Semanario Judicial de la Federación, que actualmente pues sigue siendo un sistema oficial de compilación y difusión de criterios obligatorios y relevantes. En publicaciones oficiales 2026 ya aparece la de 10ª época. Los invito a que revisen el Semanario Judicial de la Federación. ¿Y por qué es tan importante entender esto desde el inicio? Porque cuando hablamos de jurisprudencia ambiental no estamos hablando de opiniones aisladas, estamos hablando de criterios constitucionales que orientan pues, a los tribunales, delimitan competencias, fortalece sobre todo los derechos humanos y en muchos casos obligan a reparar daños o a rediseñar, pues sí, decisiones políticas, ¿no? La base de todo pues, este desarrollo se encuentra obviamente en nuestra Constitución. En el artículo 4, pues establece que toda persona tiene un derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y pues bienestar, que el Estado pues sí debe de garantizar el respeto a ese derecho y que el daño o deterioro ambiental genera pues sí responsabilidad para quien lo provoque. Y este precepto es la punto de partida de la justicia ambiental y constitucional en México, que ya vimos en la sesión pasada. De igual manera, recordarán el artículo 73, fracción 29-G, que faculta al Congreso para expedir leyes que establezcan la concurrencia entre la Federación, entidades federativas, municipios y, en su caso, demarcaciones de la Ciudad de México, ¿no? En materia de protección al ambiente, preservación y, sobre todo, restauración del equilibrio ecológico. Y esto significa que el medio ambiente no puede entenderse como una competencia exclusiva de una sola autoridad. Es una materia compartida y por ello, pues sí, compleja. Y precisamente por esa complejidad se ha tenido que responder como las siguientes. ¿Qué protege exactamente el derecho a un medio ambiente sano? ¿Quién puede acudir a los tribunales cuando el daño afecta a toda la colectividad? ¿Cómo se resuelve la tensión entre el desarrollo económico y protección ecológica? ¿Y qué debe hacer un juez cuando existe incertidumbre científica? ¿Qué efectos debe tener las sentencias cuando ya se produjo un deterioro ambiental? Y todas estas preguntas pues han sido abordadas por la Suprema Corte. Y una de las aportaciones más importantes de la Suprema Corte ha sido explicar que el derecho a un medio ambiente sano no tiene una sola dimensión, sino varias. La Corte ha señalado que este hecho posee una dimensión ecocéntrica objetiva, una dimensión antropocéntrica o subjetiva. La primera, pues la protege el medio ambiente como un bien jurídico por sí mismo, es decir, la naturaleza no se tutela por su utilidad para el ser humano, sino por su valor propio. Y la dimensión antropocéntrica o subjetiva reconoce que la afectación ambiental repercute en otros derechos
como la salud, la integridad, la vida y el agua, ¿no? Además, la Corte, pues sí ha sostenido que este derecho tiene una dimensión colectiva porque pertenece también a generaciones presentes y futuras y una dimensión individual porque sus afectaciones recaen directamente a personas concretas. Incluso ha afirmado que el núcleo esencial protegido es el medio natural, la naturaleza por su valor y en su misma, ¿no? Y esa construcción es sumamente, perdón, relevante. Durante mucho tiempo el derecho ambiental fue visto casi exclusivamente desde una lógica administrativa, permisos, autorizaciones, inspecciones, sanciones. Sin embargo, cuando la Corte interpreta el artículo 4 constitucional desde la lógica de los derechos humanos, el medio ambiente deja de ser un asunto meramente técnico y se convierte pues en un verdadero parámetro de validez constitucional. Esto también pues modifica la manera de enseñar, la manera de enseñar, este, que pues la materia, ¿no? Ya no basta con memorizar las leyes o competencias, también debemos de comprender pues que hoy el derecho ambiental mexicano se explica también desde categorías de dignidad humana, interdependencia de los derechos, la tutela judicial efectiva, la progresividad y responsabilidad por el daño ambiental. La jurisprudencia ha sido pieza que articula todos estos elementos. Una segunda, pues, gran línea jurisprudencial que pues, la Corte no solo ha definido el contenido del derecho, sino también los principios que deben ser guiados y que, bueno, pues ya hemos visto alguno de ellos. Es el principio precautorio, que este principio indica que cuando exista riesgo, daño o grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no debe utilizarse como un pretexto para no actuar. En materia ambiental, esto es esencial porque muchas veces el daño se descubre cuando ya es demasiado tarde y por ello la jurisprudencia ha señalado que ante la incertidumbre, los jueces y las autoridades deben de actuar de forma protectora. Otro principio es el indubio pro natura. Si existe dudas razonables sobre el alcance de una medida, una norma, un riesgo, debe preferirse la interpretación que favorezca más a la naturaleza. Este criterio fortalece el estándar de la protección y evita que la incertidumbre juegue en contra del ambiente. Otro principio es la participación ciudadana. La Corte ha insistido en que los asuntos ambientales, déjenme ver si tengo, pero es que no lo coloqué. Bueno, se los voy a colocar en la presentación para que ustedes lo tengan. Pero bueno, decía que el principio ciudadana, la Corte pues ha insistido que los asuntos ambientales no pueden decidirse a espaldas de la sociedad. La participación informada, oportuna y real es parte del contenido del derecho a un medio ambiente sano y no se trata de una cortesía administrativa, sino de una exigencia constitucional y sobre todo democrática. El principio de no regresión o de prohibición de regresividad ambiental, o es una vez más que el Estado pues, ha alcanzado cierto nivel de protección, no puede retroceder sin una justificación particularmente estricta. Y este principio es muy importante en áreas naturales, protegidas, regulación de riesgos y sobre todo de estándares ambientales. Y otro quinto principio es el desarrollo sustentable y la transversalidad. La Corte ha sostenido que el ambiente no puede ser visto desde un tema aislado. Las decisiones sobre economía, energía, urbanismo, ordenamiento territorial o infraestructura también deben de leerse desde la lógica ambiental. Y aquí se observa claramente la relación entre legislación ambiental y jurisprudencia. La ley distribuye competencias, pero la jurisprudencia enseña cómo deben de ejercerse esas competencias cuando están en juego la protección ecológica. Una de las transformaciones pues, más relevantes que ha producido la jurisprudencia ambiental en México es la ampliación al acceso a la justicia, que es otra tercera gran línea jurisprudencial, al acceso a la justicia ambiental e interés legítimo.
Tradicionalmente, para acudir al juicio de amparo se exigía acreditar una afectación muy directa y personal. En problemas ambientales eso era un obstáculo enorme porque el daño ecológico muchas veces es difuso, colectivo o acumulativo. La contaminación del aire, la destrucción de un manglar, la degradación de su humedal o la afectación a un acuífero no siempre dañan de manera inmediata o exclusiva a una sola persona. Sin embargo, sí lesionan intereses jurídicamente protegidos. Frente a ello, pues la Corte fue construyendo criterios más amplios sobre el interés legítimo, aceptó que vecinas, vecinos, comunidades, organizaciones, incluso niñas y niños pudieran acudir a los tribunales para reclamar violaciones al medio ambiente sano cuando existiera una relación especial con el ecosistema o el servicio ambiental amenazado. Y esto ha sido decisivo porque el derecho ambiental sea justiciable y no solo programático. Además, la jurisprudencia ha reconocido que en materia ambiental el juez no debe comportarse de una manera pasiva. En ciertos casos puede asumir un papel más activo en la valoración probatoria, en la búsqueda de elementos técnicos y en escenarios de incertidumbre, incluso en la redistribución de las cargas probatorias, precisamente porque el ambiente exige un estándar de protección reforzado. Y aquí conviene subrayar que la justicia ambiental contemporánea ya no entiende solo desde la titularidad individual clásica, sino desde la defensa de bienes colectivos, ecosistemas y sobre todo servicios ambientales. Y esta ha sido una de las contribuciones pues ya más profundas dentro de nuestra jurisprudencia nacional. Y ahora pasamos pues a asuntos más emblemáticos que ustedes pues pueden revisar en la línea jurisprudencial. El primero pues es el amparo en revisión 307 diagonal 2016 relativo a la afectación de manglares en la laguna de Carpintero en Tampico. Este asunto, la Corte llegó a reconocer que las personas vecinas contaban con un interés legítimo para reclamar el daño ambiental porque la afectación al manglar implicaba, pues sí, la pérdida de los servicios ecosistémicos de los que dependía su derecho a un medio ambiente sano. Y este caso es clave porque consolida la idea de que no se necesita una lesión patrimonial individual para acceder a la justicia ambiental. Basta una afectación jurídicamente relevante al ecosistema con el que las personas guardan una relación especial. Además, en este precedente se desarrolla con fuerza las dimensiones del derecho a un medio ambiente y principios como precaución, participación e indubio pro natura. Otro fue la controversia constitucional 212 diagonal 2018 relacionadas con el Yumbana. Este asunto es fundamental porque muestra que el ambiente también se debate desde la distribución de competencias. Aquí la Corte sostuvo que materias como desarrollo urbano, uso de suelo, la biodiversidad y el ordenamiento territorial debe interpretarse desde un enfoque de transversalidad y desarrollo sustentable. En otras palabras, las competencias públicas no pueden leerse de forma fragmentada cuando el resultado afecta ecosistemas estratégicos y este criterio pues sí es especialmente útil para que ustedes comprendan que el derecho ambiental no es un comportamiento aislado, sino un eje transversal de todo el orden jurídico. Otro amparo en revisión es del amparo en revisión 610-2019 sobre la modificación de la norma oficial mexicana 016 en materia de combustibles y etanol, que aquí la Corte sostuvo que cuando existe incertidumbre científica y posibles riesgos para el ambiente y la salud pública, no pueden modificarse unilateralmente estas normas técnicas sin respetar este procedimiento ordinario y sobre todo la participación pública. Y en este caso, pues es relevante porque conecta el principio precautorio con la democracia participativa y con el deber estatal de no sacrificar la protección ambiental por razones meramente económicas. Otro amparo, pues, es el de 237 de 2020 relativo a la construcción y operación de un relleno sanitario. La Corte concluyó que la ubicación y operación, pues, de este sitio en contravención a parámetros técnicos de protección vulneraba el derecho a un medio ambiente sano y a la salud de la comunidad. Estos amparos que les he estado mencionando
vienen en un cuadernillo del contenido y alcance de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, que, bueno, tiene como 400 páginas, pero, bueno, ustedes lo pueden revisar y consultar sin tema, y que ahí, pues, engloba, bueno, ahí saqué los casos más controvertidos, como este de revisión, que este precedente, pues sí, enseña que en materia de residuos las autoridades no pueden limitarse a formalidades solamente administrativas, deben de garantizar condiciones reales de prevención, seguridad y sobre todo protección al ecosistema. Y otro, pues, amparo que podemos sacar de este cuadernillo de la Suprema Corte es que el amparo en revisión 289-2020 relativo a la tala de árboles en un entorno urbano, la Corte destacó que los bosques urbanos prestan servicios ambientales relevantes y que la restauración no puede separarse de las obligaciones de preservación y protección. Con ello, la jurisprudencia extiende la tutela ambiental también a escenarios urbanos, recordándonos que el derecho a un medio ambiente sano no se limita en áreas silvestres o sobre todo rurales, ¿no? Y para cerrarles esta sesión breve, quiero afirmar que la jurisprudencia nacional en materia ambiental ha transformado la comprensión del derecho ambiental en México, primero porque ha precisado que el medio ambiente sano es un derecho humano autónomo con dimensiones individuales y colectivas, con protección que alcanza la naturaleza por su valor intrínseco. Segundo, porque ha consolidado principios interpretativos como la precaución, la participación ciudadana, la no regresión, el desarrollo sustentable y el indubio pro natura. También ha ampliado el acceso a la justicia ambiental porque el reconocimiento a este interés legítimo y a la tutela de bienes colectivos y a través de las sentencias no se declaran violaciones, sino que también pueden ordenar medidas de reparación, restauración y rediseño institucional. Hoy el marco jurídico ambiental mexicano, revisar pues, la jurisprudencia sería quedarse en una visión incompleta. La ley establece el marco, pero es la jurisprudencia lo que revela que ese marco se interpreta, se activa y se vuelve exigible frente a autoridades y particulares. Con esto vamos a concluir nuestra sesión. En la siguiente oportunidad podemos revisar la jurisprudencia en estándares internacionales, que les va a permitir ver el alcance que tiene a nivel internacional la cuestión del derecho ambiental. Esta presentación, bueno, no estaba completa, me faltó ahí colocarle pues estos casos que les mencioné, que estaba viendo aquí en el cuadernillo, para que ustedes, bueno, pues lo tengan de manera más sucinta en ese apartado, ¿vale? Que tengan excelente día y nos estaremos viendo en la siguiente sesión. Hasta luego.